Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Camacho y esto es de Cómo Escribir y les doy la más cordial bienvenida a este primer video de una serie de 5 videos cuyo propósito tiene el servir como un curso introductorio hacia el contenido que vamos a estar viendo en este canal prácticamente a lo largo de toda su existencia. Y hoy vamos a resolver 3 de las preguntas más esenciales que debemos de tener absolutamente claras si nos queremos adentrar en el mundo de la escritura creativa. Y la primera es, ¿cómo ser escritor? Y esta pregunta es esencial, fundamental. Si ustedes tienen absolutamente la respuesta clara, perfecto, ya están en el camino. Pero si hay la más ligera duda, la posibilidad de que se pierdan y que sientan frustración es alta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos ser abogados, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cómo ser abogados? Entonces, una respuesta bastante válida sería, bueno, para ser abogados necesitas tener un absoluto conocimiento del Código Penal para poder defender un caso ante cualquier fractura de la ley. Ah, perfecto, ok. ¿Cómo tener conocimiento penal? Bueno, están las escuelas de los abogados, etcétera, distintas estrategias. Entonces ya hay una finalidad, hay un camino, simplemente hay que recorrerlo. Pero para ser escritores, ¿cuál es ese camino? ¿Lo conocen? La segunda respuesta que vamos a ver en este video es ¿qué hacen los escritores? Y si lo primero que viene a tu cabeza es pues contar historias, hacer cuentos, escribir libros, hacer novelas, crear personajes, entonces hay mucha probabilidad que el contenido de este video te sea realmente útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pregunto ¿qué hacen los arquitectos? Y la respuesta es construir casas, realmente no. ¿Por qué? Porque lo que hacen realmente los arquitectos es encontrar los balances y contrapesos de las energías naturales para que una estructura pueda sostenerse. ¿Por qué? Porque puede haber un arquitecto que haga la casa más hermosa, pero si esa casa no se sostiene, entonces esa persona no es un arquitecto. De la misma manera, si un escritor tiene la idea más maravillosa, pero no logra hacer, no conoce las fuerzas que sostienen a esa idea, la historia más maravillosa, pero si no conoce las fuerzas, la energía que sostiene esa historia, entonces no es un escritor. Y por último, vamos a preguntarnos otras de las preguntas básicas. ¿Qué cualidades cultiva un escritor? Así como un atleta. Si un atleta quiere especializarse en el lanzamiento de bala, sabe que necesita cultivar la fuerza. Si un atleta quiere recorrer un maratón, sabe que debe de cultivar la resistencia. Pero como un escritor, ¿qué cualidades tenemos? Así que, bienvenidos. Creo que este video es sumamente esencial y fundamental. Y antes de comenzar, simplemente quiero responder una de las dudas que han tenido sobre, bueno, esto suena genial, me encanta el canal, me encanta el contenido, pero ¿cuánto va a costar este curso? Y la respuesta es nada. Todo lo que vaya a ver en este canal es absolutamente gratuito y mientras existamos, pueden estar y avanzar con el contenido. Ojalá les sea útil a lo largo del tiempo. Y precisamente la idea de haber vuelto con el proyecto de Cómo Escribir es el aportar una herramienta para estos momentos, yo creo, tan difíciles que se vienen, de tantos cambios, donde va a haber mucha polarización, e independientemente de la pandemia y del virus y de la complejidad que eso ya trae, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero estamos viviendo la peor crisis que ha existido en la historia del capitalismo, la mayor cantidad de reformas políticas, sociales, la mayor cantidad de irrupciones tecnológicas y el mayor impacto de las empresas tecnológicas en el mundo. Así que se vienen tiempos en donde considero que cultivar la escritura como un hermano, como un aliado, es algo que puede llenar nuestra vida, hacerla mucho más llenadera, llenarla de profundidad, llenarla de sentido, y poder deja el hecho de darle al mundo y compartir ideas o salvar a la gente o escribir la novela del siglo, el darnos a nosotros una increíble herramienta para profundizar en la belleza de la vida. Y bien, eso es todo, comenzamos. Y la primera pregunta es ¿cómo ser escritor? Y antes que nada, lo primero que quiero hacer es desmitificar, barrer
terminar con la idea del escritor como un ser elegido, como un genio, como un loco, como un marginado que fue tocado por la divinidad y viene a este mundo a narrar esa genialidad, a contar, a compartir esa genialidad para el beneficio de la humanidad. Y esta idea, que no sé exactamente de dónde viene, yo creo que primeramente del increíble vacío que existe en torno a la escritura creativa y de cómo aprenderla, y probablemente después de la cultura popular o mediática en donde se le asigna este rol al escritor. Quiero decirles que el ser escritor, mucho más que ser una especie de rol social que se cumple o una pose en la que de repente como escritores nos creemos y ya la habitamos, el adentrarse en la literatura y en la escritura y en el lenguaje es algo que tiene que ver mucho más con adentrarnos en lo profundo y en lo misterioso de la vida. Y para eso no se necesita ser nadie más que tener la pasión o el interés de hacerlo, como cualquier disciplina. Y claro, sin desdeñar el talento, personalmente yo creo que alguien que ya fue mordido por el insectito de la literatura ya tiene la potencialidad de desarrollar un talento. Así que bien, concretamente, ¿cómo ser escritor? Y realmente cuando nos hacemos esta pregunta, debemos de preguntarnos si el cómo ser escritor es la pregunta correcta. Porque el cómo ser escritor no viene por designación. Es decir, no ocurre como, hoy nació mi hijo, entonces ya soy un padre. O, hoy me mudé a este barrio, entonces ya soy tu vecino. O, perfecto, me gradué de tal carrera, entonces ya soy licenciado. La escritura no ocurre por designación. De manera que cuando nos preguntamos cómo ser escritor, lo que realmente nos estamos preguntando es cómo aprender a ser escritor. Y aquí viene el secreto más maravilloso que van a poder, al menos que yo he encontrado, y que no fácilmente se encuentra en el mundo ni de los grandes clásicos, ni de los talleres creativos. Para ser escritor hay que aprender a imitar. Se aprende a ser escritor a través de imitar, imitando. ¿Por qué? Porque como humanos, como especie humana, todo lo aprendemos a raíz de la imitación. Cuando somos niños, nacemos, nuestra madre nos repite 1000 veces mamá, 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 entonces como niños decimos mamá en algún momento. Vamos creciendo y queremos ser el superhéroe de las historietas, de la televisión, de las películas. Cuando somos más grandes y nos preguntas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Decimos la profesión de nuestro padre, de nuestro hermano, de las personas que admiramos. Porque todo lo que hacemos lo aprendemos en base a la imitación. Y esto tiene una razón tanto biológica como social. Porque el hecho de tener como niños una gestación tan grande en torno a un núcleo familiar, nos hacemos de tantos códigos para poder vivir en sociedad. ¿Y qué es la cultura sino la repetición de esos códigos? La imitación, la memoria de lo que nos enseñan a hacer en determinado contexto, en determinada sociedad. Así que la imitación no solamente es lo que hace que aprendamos a escribir, sino es lo que hace que aprendamos en general. Así que para ser escritores, para aprender a escribir, hay que aprender a imitar. Y eso es mucho de lo que vamos a hacer en este canal. La segunda pregunta que viene es ¿qué hacen los escritores? Y si la respuesta prácticamente es, pues cuentan historias, aprenden a contar historias, porque dentro de lo que aprendemos a imitar, prácticamente todo lo que aprendemos somos series de historias. Desde niños nos cuentan historias. Nuestra civilización viene tal, nuestra cultura viene de tal, Cristóbal Colón, los grandes dioses, etc. Aprendemos a ser quien somos a través de la historia. Y a través de imitar lo que vemos alrededor, nos convertimos en ese ser que no puede vivir en aislamiento. El humano no vive en aislamiento, a pesar de que haya personas que puedan y que encuentren razones profundas, místicas y demás. Realmente el humano necesita de la comunidad
para vivir. Así que, ¿qué hacen los escritores? Y realmente, y en este caso me refiero más a la narrativa, porque la poesía tal vez quizás sea debatible, pero yo creo que también lo que hacen los escritores es aprender a imitar el flujo mental. Porque a diferencia del cine o del teatro, en la escritura nosotros no estamos viendo el desarrollarse una historia. En la escritura nosotros estamos escuchando a alguien pensar. Eso es la narrativa. El entrar en el flujo mental de alguien, de un narrador, en este caso, o de un narrador poeta. Y eso es sumamente apasionante, porque cuando nos damos cuenta que como escritores realmente lo que hacemos en nuestro trabajo es el separarnos de nuestro propio flujo mental para poder entenderlo, comprenderlo y recrearlo, es ahí cuando la literatura se vuelve un acompañante sumamente misterioso, profundo y un aliado esencial para comprendernos. Porque cuando separamos los elementos de nuestra conciencia, que diario tenemos 60,000 pensamientos al día, cuando nos podemos separar de esos pensamientos para entenderlos, entramos en un mundo profundísimo, en donde la imaginación ebulle. Porque es muy distinto el pensar al escuchar tus pensamientos. Y cuando entramos en un espacio de entender, de analizar cómo funciona nuestra mente, los cuentos se vuelven lo menos apasionante de la literatura, o las novelas, o lo que podamos escribir, sino el proceso se vuelve sumamente rico y hermoso. También eso vamos a hablar muchísimo en este canal. Y bien, voy a darles un pequeño ejemplo sobre este tema del pensamiento hacia un cuento que escribí. Y voy a dar dos ejemplos nada más de la primera idea, de la presentación del cuento. Y uno va a ser claramente porque un cuento que no funciona y el otro un cuento que sí funciona. Se los quiero mostrar. Ejemplo, este es uno de los casos, ¿no? Ustedes pueden saber si esto les gusta, si esto funciona o no funciona. Vamos a dejar el gusta o no gusta, si funciona o no funciona. Era un mundo donde los gatos hablan. Los gatos salieron de sus hogares, fueron a la plaza, se juntaron poco a poco. Uno de ellos subió a la parte más alta. Era gris con ojos verdes. Habló en alto. Hubo 6 lunas llenas. Hoy es la 7ª, dijo. Por fin el tiempo se detuvo. Vean el siguiente ejemplo. Hubo 6 lunas llenas. A la 7ª, los gatos salieron a la plaza para anunciar que el tiempo, por fin, se había detenido. Esta es la primera línea de una fábula de un cuento que escribí, que me parece muy raro, muy loco, muy lindo. Realmente me gusta. ¿Y por qué funciona? Más bien, vayamos primero hacia por qué no funciona esto. Y la razón es porque nadie piensa así. Era un mundo donde los gatos hablan. Los gatos salieron de sus hogares, fueron a la plaza, se juntaron poco. Nadie piensa así. Nadie habla así. Nadie piensa así. De manera que es un flujo mental en el cual no es convincente. Pero aquí abajo ya tiene otro ritmo, tiene otra cadencia. Y por supuesto tiene otras virtudes que vamos a ver a lo largo de este canal y que trato muy detalladamente en un curso que doy con duración de 1 año, todos los domingos de manera virtual. Pero aquí ya el cuento empezó de inmediato. Y si lo leíste como lector, es como de, wow, aquí ya algo curioso está pasando. Primero, los gatos hablan, lo segundo, el tiempo se detuvo. ¿Qué está pasando? ¿No? De manera que es muy importante comprender el que nosotros en el momento de estudiar la escritura, lo que realmente queremos estudiar es cómo funciona el flujo de la mente. ¿Y cómo funciona el flujo de la mente? A través de 2 principios básicos. A través de los símbolos
y el orden. Si se ponen a pensar, voy a dar un ejemplo rápido porque esto es complejo. Lo quería incluir algo más en este video, pero se hacía algo espeso. Pero voy a dar un ejemplo. La literatura, un flujo consciente o una historia, es como una tapicería o como un mandala, como esos tapices que siguen un patrón. No puedes llegar a... Primero se genera ese patrón, ese orden, y después no puedes llegar a alterarlo o a cambiarlo porque la estructura se cae. Por eso mismo no sé si les ha pasado que están teniendo un debate con un amigo sobre política, sobre religión, sobre sea lo que sea, y de repente es como de, cuando ya empieza a debatir sobre otros temas y otras cosas, es como de, hermano, querido amigo, esto ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, estás en otro tema, por lo tanto pierdes el interés, es como de aquí ya no hay nada, no podemos seguir si no está siguiendo verdaderamente un orden y un patrón, si no estamos debatiendo sobre una cosa en específico. A lo cual los políticos son grandes retóricos en este sentido, porque ante una pregunta se van por otra tangente y listo, nunca llegaron realmente a responder nada. Pero la literatura y la conciencia funcionan de manera similar. Antes de tratar de generar un patrón, hay que comprender cómo nosotros todo el tiempo estamos repitiendo mismos símbolos. Por ejemplo, soy una madre y voy a hacer lo que sea para sacar a mis hijos adelante. Esos ya son símbolos poderosísimos. De manera que nosotros todo el tiempo estamos habitando los símbolos. Imagínense cuántas historias se pueden construir nada más con esa premisa. Soy madre y voy a hacer lo que sea por mis hijos. De por sí ya me vienen como 5 ejemplos de historias que ya existen. Pero ¿cuántas más no puedan existir? Porque la profundidad simbólica es grande. Y no solo por el hecho de esa historia, sino porque la habitamos, la vivimos. Todas las madres pueden empatizar con eso, a pesar de que no lo vivan así. Por ejemplo, otro pensamiento. Yo soy madre, tengo mis hijos, pero lo más importante para mí es encontrar quién soy yo en la vida. Es prácticamente el mismo símbolo, es la energía de Marte, por ponerla en símbolos de astrología helenística o de tarot, visto desde dos puntos de vista. Uno es el ser que se va a sacrificar, no importa lo que sea, y el otro es el camino del héroe. Yo voy a encontrar mi destino sin importar las dificultades. Otra vez, vuelvan a pensar cuánta cantidad de historias pueden pensar con esa temática. Seguro ya se les ocurrieron algunas. Esto lo vamos a ver muy profundamente porque para mí todo lo que tiene que ver con la... Bueno, pasemos antes de abordar eso, pasemos a la última pregunta, que para mí es el descubrimiento más fascinante en estos 8 años que llevo profundamente inmerso en el tema del aprendizaje del arte. Y es, ¿qué cualidades debemos cultivar como escritores? Y la más importante es el metaaprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? El aprender a aprender. Cuando fui con uno de los maestros más importantes que he tenido en la vida, que curiosamente no fue de escritora, sino era de música, lo primero que me dijo es, pasé toda la vida de mi vida estudiando cómo es posible que los gitanos fueran los instrumentistas, y particularmente en la guitarra, más virtuosos, sin tener ningún concepto teórico de la música, sin saber nada. Y te digo que es lo de lo que me di cuenta, Dani, de que lo hacen a través de la imitación. Cuando escuché eso, y yo ya tenía un poco de antecedente en este tema con el proyecto de cómo escribir, me di cuenta que la imitación es el principio clave. Pero más que el principio clave, lo que me dijo mi maestro es, y el tiempo que vas a estar aquí, lo que yo te voy a enseñar a ti es aprender a aprender. Quienes quieran ver mi trabajo con la música, cuando me di cuenta que esto también funcionaba con la música, quedé impactado. Y de hecho les voy a dejar un video para si alguien de ustedes está curioso en ver cómo avancé en 2 años y medio con torno a la música a través del aprendizaje, a través del metaaprendizaje y de la imitación como principio. Solamente para quienes tengan curiosidad, me parece muy importante que siempre como maestros estemos demostrando nuestro trabajo y los frutos de nuestro trabajo para volvernos creíbles.
Así que también a lo largo de este canal van a estar leyendo constantemente mis ejercicios, lo que hago, principios, etcétera. De manera que, ¿por qué el metaaprendizaje? Porque si ustedes dependen de un maestro para aprender, siempre van a estar sesgados por sus juicios, etcétera. Pero si ustedes aprenden a aprender, pueden extraer e imitar lo que más les gusta para aplicarlo en lo que ustedes sienten que sea correcto. ¿Y qué mayor poder hay que desarrollarse en lo que ustedes quieran desarrollarse? Ese es el eje que va a regir este canal. ¿Cómo aprender a aprender? La siguiente cosa sumamente importante es la comprensión de los símbolos. Y mientras la primera, si yo quisiera realmente, estuviese interesado en ser un escritor afamado, ganar el premio Cervantes, ganar un premio Nobel, me enfocaría directamente en el metaaprendizaje. Pero la segunda parte, que es la comprensión de signos, que es lo que a mí me llama, para mí es la parte espiritual de la escritura. Y uno de mis propósitos en este canal es compartirles la literatura más que como un resultado artístico, como un título personal que uno se pone, o como la manera de obtener muchos aplausos después de leer un texto. Lo que me gustaría compartirles la literatura como un camino espiritual, porque cuando comprendemos que somos símbolos y que de los 60,000 pensamientos que tenemos por vida, todos esos emergen de símbolos que hemos aceptado, que hemos interiorizado, que probablemente ni siquiera somos conscientes, entonces la literatura se vuelve una nave espacial hacia el cosmos, hacia el cosmos interior. Y la vida se vuelve fascinante. Y a mi punto de vista, las historias, la imaginación, estar en el espacio donde poder contemplar el espacio donde la imaginación ebulle, wow. Por lo menos yo creo que todos los escritores que personalmente admiro, muchas veces ni siquiera son grandes estilistas. Simplemente utilizaron la literatura como canal de transmitir ese espacio tan inmenso que encontraron adentro de ellos. Y para mí, eso no tiene que ver con el hecho de querer ganar premios, publicar novelas, tiene que ver con la fascinación de vernos hacia nosotros mismos y encontrar ahí todos los misterios del mundo. Así que bienvenidos a este canal. Este simplemente es un video introductorio. La tercera cosa, qué cualidades deberíamos de cultivar, es la práctica. Y este canal únicamente se va a tratar de la práctica. Así que por favor, quienes estén interesados, la única manera, lo único que tienen que hacer para suscribirse es suscribirse en el YouTube, activar la campanita para que reciban el contenido que estaremos publicando, que estén actualizados, y siempre que vengan al canal, aquellos que ustedes realmente quieran, vengan con tiempo, con espacio y calma para poderse dedicar a estudiar y a gozar las letras. Así que, bien, simplemente veo si no me faltó algo. Les pido una gran disculpa a todos por haberme tardado tanto en subir este video. Realmente fue mucho más complejo de lo que yo creí ordenar todo lo que quería transmitir en estos 5 videos y también grabarlo, y fue algo más complejo. Espero ser mucho más eficiente y estar al menos todas las semanas subiendo 1 o 2 videos. Y bien, también por favor, para suscribirse, quiero escuchar. La idea de este canal últimamente es generar una comunidad de apoyo mutuo, de asemejarnos lo más posible a un taller de escritura creativa. De manera que, por favor, los que no lo han hecho, dejen aquí su nombre de escritor o seudónimo, cómo les gustaría, para comenzar a conocerlos, cómo les gustaría que los llamen, de qué nacionalidad son. Me encanta saber de qué nacionalidad son, porque ahora Latinoamérica y el mundo del español tenemos toda la potencialidad de compartir nuestros símbolos, porque somos una cultura joven y emergiendo. Y muy importante, por favor, los que no lo han de... ¿Qué libro los adentró en la literatura? ¿Qué libro y autor? Y por favor, si ustedes, a manera de empezar a hacer también una comunicación, si ven a alguno de sus compañeros y han leído su libro, les gusta el autor, denle un like a su comentario, para empezar a interrelacionarnos en este taller de escritura creativa.
Así que, bien, por favor, háganme saber cuál es su nombre, cuál es el libro que los introdujo a la literatura y a la escritura como una pasión. Y bien, para cualquier pregunta, por favor, cualquier pregunta que tengan, mándenmela a decomoscribir@gmail. También doy cursos y lecturas personales para abordar un texto, no solamente el texto en sí mismo, sino de cómo realmente poder transmitir al lector y transmitirnos a nosotros mismos. Busco prácticamente ser una terapia psicológica que nos ayude a recrear en el arte. Y bien, recordar que también estoy desarrollando un curso de un año, que la idea precisamente es para ustedes que realmente se empiecen a adentrar en el tema de la escritura creativa, que va a ser natural que uno se agarre, les guste este contenido, pues podamos compartir un poco más y también pueda servirme a mí de sustento para continuar con este canal. Sin embargo, si no hay la posibilidad de hacer esto, gratuitamente podrán acceder a infinita cantidad, ojalá mucho contenido que les va a servir, eso espero, para su labor en la escritura creativa. Así que bienvenidos. Otra vez mi nombre es Daniel Camacho y por favor, compártenme quiénes son, qué libro los introdujo. Hasta luego y nos vemos pronto en el siguiente video.